edad madura, pues va a ser muy diferente. Tus circunstancias son totalmente diferentes. Entonces, pasando a otro tema, en cuanto a planear esto, ¿no? Planear un poco la parte del patrimonio con respecto a tu nuevo matrimonio, al segundo matrimonio, o un matrimonio en la edad madura con tu cónyuge. Creo que esto también es imprescindible, porque organizar un poco el patrimonio que tengas, la propiedad que tengas, es realmente una manera de asegurarte de que las necesidades y las metas financieras que tengas en tu familia se puedan cumplir, incluso cuando tú fallezcas. Porque si tienes organizado, todo está a los nombres adecuados, has hecho un pequeño testamento, todas estas cosas, estás dejando cosas que a la larga van a repercutir en qué pasa en tu vida. Si uno de los cónyuges fallece, pues esto está ya organizado. Eso es importante. Entonces, esta planificación es especialmente importante cuando hay niños de por medio, porque cuando hay niños, hijos, descendientes, son los que, de cierta manera, tienen que participar en, si es que así lo deseas, y por derecho, en realidad, les pertenece también ese patrimonio. Entonces, hay que tener en cuenta las leyes de tu estado con respecto a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante asegurar y actualizar estos documentos. Por ejemplo, se puede solucionar mucho de esto con un poder de abogado que determine qué pasa en el caso, qué acciones se deben tomar en el caso de que uno de los cónyuges fallezca, por ejemplo. Entonces, además, es posible también cambiar los beneficiarios para las siguientes cosas, desde ya. Por ejemplo, documentos importantes para revisar donde se deben cambiar quién es el beneficiario y se debe tratar este tipo de temas. Testamentos, o hacerlos si es que no los tienen. Las pólizas de seguro, ¿no? Y cómo, quién va a estar de beneficiario. Las cuentas de jubilación, todos los planes que tengas, 401k, IRA, un plan de pensión, etc. Los fondos de inversión y también cualquier otra cuenta financiera. Entonces, muchas personas, asesores financieros, que manejan incluso a veces también todo tipo de bienes, inversiones, aconsejan que se consideren esto en base a un acuerdo prenupcial antes del matrimonio, para que de esa manera que cuando el segundo matrimonio se lleva a cabo, ya hay un acuerdo claro. Eso es lo que un asesor financiero te recomendaría. Y podía haber empezado esta discusión con ese tema. Pero no quise hablar de ese tema desde el principio, porque ese es un tema que hay que verlo en base a estas circunstancias y entenderlas primero. Y creo que ya he dado unas pautas para entender por qué uno tendría que tener considerar tener un acuerdo prenupcial en este caso. Porque teniendo ya un patrimonio y teniendo todas estas circunstancias, eso va a ser incluso importante que esté y que uno esté de acuerdo. Y mejor si es algo prenupcial, porque así es un contrato escrito que describirá los términos, las condiciones relacionadas a esto, la división de los bienes, de los activos financieros, incluso las responsabilidades si el matrimonio se disuelve. La triste realidad es que hoy en día sabemos que el porcentaje de matrimonios que se disuelve y en la comunidad latina no es tan diferente. O sea, estamos hablando que en general la población es 48 o 49%. O sea, la mitad. O sea, 1 de cada 2 matrimonios no pasan de los 4 años. En la comunidad latina no varía mucho, la diferencia es en meses. Estamos hablando de estadísticas generales. Entonces, este acuerdo del que estoy mencionando se debe discutir antes del matrimonio y cada ley estatal va obviamente a reconocer este acuerdo y no reconocen los acuerdos postnupciales. O sea que una vez que el matrimonio se ha consumido, se lleva a cabo, se firma el documento, no puede existir un acuerdo postnupcial. Tiene que ser prenupcial. O sea, antes de que se lleve el matrimonio a cabo, tiene que haber un acuerdo. Y esto tiene que ser hecho con un abogado en el caso de Illinois, por ejemplo. Entonces, un nuevo matrimonio con ese acuerdo prenupcial puede ayudar mucho a determinar qué queda, qué se hereda, quién hereda, las respectivas familias, cómo participan en ese patrimonio y qué pasa en caso de divorcio o muerte, etc. Y como había dicho, hoy en día 1 de cada 2 matrimonios se disuelve en un tiempo de unos años. Pues en el caso de que un segundo matrimonio, el porcentaje es 60%. O sea, en el segundo matrimonio, la probabilidad de que un matrimonio se disuelva es más alto que de un primer matrimonio. Y las razones son
muchas veces financieras, cuestiones de esto más que nada. Obviamente hay otras razones, las razones emotivas, de comportamiento y cosas, patrones de comportamiento que quizás nunca hayamos aprendido ni cambiado, pero ese es otro tema. Pero sí, esta segunda y a veces primera razón es la parte financiera. Y se puede evitar mucho de esto, se puede evitar problemas con el cónyuge, ¿no? De acuerdo, obviamente se puede establecer hasta un fideicomiso, ¿no? Separado de los bienes y patrimonio de uno, y de esa manera eso no es parte del nuevo matrimonio, cosas así. La idea es conseguir más información al respecto, con respecto al matrimonio o en este tipo de casos, y esa sería mi recomendación. Había mencionado lo de un fideicomiso. Un fideicomiso se puede ver afectado o no, dependiendo de quiénes son los beneficiarios. Y establecer eso, el fideicomiso, por ejemplo, y habíamos hablado en un podcast, por qué establecer lo que es importante y cuál es el valor de un fideicomiso. Y por eso se pueden oír ese podcast para entender de lo que estamos hablando, aunque específicamente es una manera de proteger tus bienes. Y se puede ver esto dentro del contexto de un acuerdo, ¿no? Ya sea que en el caso de un divorcio, o en el caso de un acuerdo de manutención infantil, se puede llevar a cabo estas cosas y puede ser más o menos flexible de acuerdo a lo que uno necesite, ¿no? Entonces, en el caso de propiedades, pues puede haber un fideicomiso especial o específico para la propiedad calificada y los intereses de esto, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de un fallecimiento. De esa manera tienes una protección para tu primera familia quizás, donde se quede con cierta propiedad y no va a ser afectada para la segunda a través de estos documentos, o lo opuesto a eso, ¿no? Que sea proteger a la nueva familia. Hay maneras de ver esto. La idea es que si un cónyuge fallece, los bienes se van a destinar a los hijos del primer matrimonio en lugar de su nuevo cónyuge. Entonces eso uno tiene que declararlo. Y también, es más, la Asociación de Jubilados, que en Estados Unidos se llama AARP, aconseja que las personas que se casan en la edad madura por lo general tengan estas cosas bien separadas para que no afecten a las familias. En las comunidades latinas eso es un poco más complicado porque tendemos, como dije antes, consideramos esto un poco tabú, no lo queremos hablar, no lo queremos tratar. Entonces a veces no se empieza a resolver y uno no se da cuenta de las circunstancias hasta que cosas serias o fallecimientos o cosas así suceden, cuando podíamos evitarles a la familia una serie de problemas. Y esto aliviaría tener esas complicaciones, ¿no? En cuanto a la distribución futura de propiedad, de bienes, etc. Ramiro, como dice el dicho, y por algo están estas cosas ahí, que cuentas claras, amistades largas, y en este caso cuentas claras, Exacto. matrimonios largos. Así es, así es. Otro tema es la actualización de tus datos, de tu nombre. Por ejemplo, con el seguro social, si es que lo cambia, sobre todo las mujeres que a veces pueden cambiar el nombre, asumir el nombre, el apellido del esposo. Se aconseja que esto se haga a todos los recién casados, obviamente no solo a los del segundo matrimonio, pero en cuanto se produzca un cambio hay que asegurarse de que esto esté correcto, porque en el caso de que pase algo, los beneficios y tramitar beneficios tiene que ser en base a los nombres correctos. Y si algo de eso no está de acuerdo, pues primero vas a tener que tramitar eso y tus beneficios no van a ser pagados y qué sé yo. Y tenemos un podcast con respecto a los beneficios del Seguro Social, no solo en jubilación, sino antes de jubilación en casos especiales. Entonces, por eso que en el caso de que un matrimonio suceda después de la plena edad de jubilación, por ejemplo, y su beneficio del Seguro Social sea menos de la mitad del nuevo cónyuge, por ejemplo, se puede recibir el beneficio del Seguro Social en su registro, más una cantidad adicional que te brinda hasta la mitad del beneficio del nuevo cónyuge. O sea, esos son beneficios que existen, que uno los tiene. Entonces, y esto va a ocurrir un año después del matrimonio. O sea, después se puede conseguir los beneficios un año después, en el caso de un fallecimiento, de que uno quede viudo. Los beneficios de viudos y viudas no están disponibles para cónyuges que se vuelvan a casar antes de los 60 años. Eso también hay que considerarlo, ¿no? Entonces, si se vuelve a casar después de los 60 años, a menos que esté discapacitado, puede ser después de los 50 años. Entonces, podrá seguir recibiendo en ese caso beneficios en función de la historia de ingresos de su excónyuge, por ejemplo. Entonces, hay más información sobre esto en la página de la Administración del Seguro Social. Yo hablé un poquito en uno de los podcasts pasados, pero es importante este tema en ese caso, en esa edad. Otro tema es revisar los beneficios que una familia tenga, por ejemplo, en el caso de que reciba Medicaid. Un matrimonio puede ser afectado, sus beneficios, en base al programa y cómo está establecido
porque esto está específicamente determinado para familias de bajos ingresos. Medicaid, que es un seguro médico, pues se basa principalmente en los ingresos del hogar. Entonces, una persona que recibe beneficios de Medicaid, que se casa con alguien con un ingreso más alto, podría perder esa cobertura, por ejemplo. Entonces, esto también es importante entender. Entonces, hay que averiguar y verificar las reglas de elegibilidad de cada estado, porque esto es manejado a nivel estatal, para saber cómo le va a afectar al matrimonio. Y el matrimonio puede, obviamente, ver todos estos aspectos de su vida financiera, incluyendo esto. Entonces, creo que hay que ver que como pareja hay mucha oportunidad de aprender sobre estas cosas financieras, actualizar datos y los demás temas y tener metas en conjunto, ¿no? Y hablarlo. Y si es necesario, contactar a un abogado o alguien o a un asesor para tener los documentos necesarios, porque la idea es considerar la posibilidad de que estos activos o se van a unir o van a mantener separados y las propiedades o lo que sea. Y la idea es minimizar las complicaciones, especialmente cuando hay herederos, ¿no? Hijos de distintos matrimonios. Entonces, por eso pienso que todo esto es importante, ¿no? Actualizar. Y también hay que actualizar la información con el Servicio de Renta Interna, el IRS, porque ellos aconsejan, por ejemplo, que los recién casados se aseguren de que sus nombres en sus declaraciones de impuestos coincidan con los nombres registrados en la Administración de Seguro Social. O sea, al hacer eso hay que hacer los dos. La información tiene que ser exacta para que no haya problemas en caso de beneficios, ¿no? Y porque si no, cualquier reembolso de impuestos podría retrasarse, o además de que no tiene sentido presentar una declaración conjunta de impuestos o presentarla como casado, que presenta la declaración por separado o asegurarse de que esa información no esté correcta, ¿no? Porque va a tener un problema tributario, o uno de los cónyuges va a tener anteriores, también podría, si es que en ese caso ese cónyuge también vuelve a casarse. Entonces hay que ver todo esto para que esté claro. En el caso de que su cónyuge fallezca y se vuelva a casar antes de que finalice, por ejemplo, el año fiscal, esto también puede presentar una declaración conjunta en un caso con su nuevo cónyuge, por ejemplo. Entonces, para obtener más información es bueno leer los beneficios que hay y los temas que habla el IRS. En resumidas cuentas, la idea acá es que el matrimonio obviamente afecta a las finanzas mucho. Si es su primer matrimonio, por lo general las parejas son más jóvenes, tienen menos de estas complicaciones, pero si tienen este tipo de cosas, y bienes y patrimonio y todo, es importante hablarlo desde ya. En el caso de los segundos matrimonios se da mucho más, porque ya uno tiene un historial de crédito, de deuda, entonces ya está cargando mucho más peso, muchas más cosas financieras. Y todos estos aspectos van a afectar la vida del nuevo matrimonio. Entonces creo yo que sentarse, hablarlo antes de que se lleve a cabo y se consuma el matrimonio es importante, aprender de cada uno sobre este tema, hablar de este tema, de las situaciones, qué metas en común, en conjunto podrían tener o quieren tener, y hablarlo con alguien más, un asesor, un abogado legal o financiero que les pueda guiar. Si la situación es complicada, eso va a ser clave. Entonces hay que también considerar que se debe mantener los activos, la propiedad, quizás separado en el caso de que se necesite bajar o no complicarse mucho, sobre todo cuando hay herederos. Ese es el punto clave, ¿no? Y si hay una propiedad de un valor significativo, pues la parte de los herederos a veces esto es un área que causa problemas, eventualmente si no está bien claro, ¿no? Entonces lo más importante de todo es no dejar este tema de lado, mantener esta discusión o tratar el tema sobre las finanzas a través del matrimonio, por supuesto. No es cuestión de que lo hablas ahora y ya no lo vuelves a hablar, sino es un tema recurrente. Y antes de decir, ¿no?, el sí, dar el sí en el matrimonio, de que en la riqueza, en la fortuna o en la pobreza vas a estar ahí, pues asegúrate de que ese patrimonio que tienes, pues lo puedes tener claro, tener planes y metas en común, etcétera. Ese sería mi consejo con respecto a un segundo matrimonio o matrimonios en los años maduros, y hay que considerar esto, te va a facilitar o te va a mejorar ese tipo de relación, nada más por comunicarte entre cónyuges y obviamente evitarte una serie de complicaciones. Así es. Ramiro, bueno, se nos termina el tiempo por el programa de hoy, pero muchas sugerencias, amigos, muy importantes que nos ha dado Ramiro respecto a este tema de cuando alguien se vuelve a casar o se casa ya en una edad avanzada, pues son temas que se tienen que platicar. Aparte de que haya amor entre la pareja, también tiene que haber esta comunicación sobre las finanzas para que obviamente
pues sea una relación mucho más duradera. Les recuerdo que tenemos una serie de podcasts ya a su disposición. Están en nuestro portal de internet www.spanishpublicradio.org. Son podcasts con diferentes temas que les van a